soy consultor funcional del área de CRM de Actio, una de las empresas que componen el grupo Integra. Y hoy, pues, lo que vamos a hacer es hablar sobre integración de Dynamics 365 Sales con SharePoint, con la herramienta de gestión documental. Básicamente, hago una breve introducción de quiénes somos nosotros y, vamos, dónde estamos trabajando y cómo trabajamos. Básicamente, nosotros somos el grupo Integra. Somos básicamente una consultora tecnológica y estratégica con una historia desde 1986, que es cuando se crea dicho grupo. Somos más de 600 personas trabajando en prácticamente todo el territorio nacional, como podéis comprobar en el mapa. Somos una empresa muy familiar y sí que es verdad que estamos trabajando a una escala bastante potente, ¿no? Estamos con proyectos en más de 18 países. Como estábamos comentando, somos también una consultora tecnológica y estratégica, ¿de acuerdo? Que no solo se dedica a un único punto y a una única herramienta, sino que tenemos un conocimiento bastante amplio de todo lo que es el panorama tecnológico y estratégico de las empresas, y es ahí donde estamos trabajando, tanto estrategia, talento, tecnología, experiencia digital, IoT y soluciones de negocio. Básicamente es todo el compendio de soluciones que trabajamos y con las que día a día ayudamos a las personas a las empresas, para alcanzar sus objetivos. Dicho esto a modo de breve introducción, ¿de acuerdo? Básicamente vamos a pasar a los contenidos del webinar de esta mañana, ¿de acuerdo? Que vamos a tener esta pequeña introducción en primer lugar. ¿De acuerdo? Vamos a ver todo lo que es la configuración estándar, vamos a ver los permisos también necesarios para esta sincronización de CRM y de SharePoint, vamos a ver las estructuras de carpetas, las entidades que podemos sincronizar, las tablas que podemos sincronizar dentro de Dynamics 365 para almacenar dichos archivos, dichos documentos, uso de otros sitios de SharePoint, aparte del sitio por defecto, y luego también esa comparativa que puede existir entre SharePoint y OneDrive para almacenar nuestros archivos, nuestros documentos. Sin más dilación, lo que voy a hacer es pasar directamente a un entorno de pruebas que hemos creado específicamente para la ocasión y vamos a crear en vivo, ¿de acuerdo?, toda la sincronización que se va vamos a configurar toda la sincronización entre Dynamics 365 Sales, que es básicamente el CRM de toda la suite de aplicaciones de Microsoft para la empresa, ¿de acuerdo? Con SharePoint, que es su gestor documental por antonomasia. Entonces, vamos a pasar directamente y vamos a explicar punto por punto pues todo lo que vamos a hacer. De acuerdo, este entorno es de prueba, ¿de acuerdo? Puede que haya cosas que tengamos en inglés, algún dato que tengamos un poco más extraño, ¿no?, por así decirlo, como por ejemplo que tengamos los precios en dólares. Básicamente hago este pequeño aviso, ¿no?, por si vemos alguna cosa que nos pueda chocar en ese sentido, ¿no? Entonces, sí que vamos a ver cosas que están más norteamericanizadas en este sentido, ya que estamos trabajando con una herramienta con datos de cartón piedra, por ejemplo, cuentas y contactos. Tenemos aquí, ¿de acuerdo? Mientras carga, vamos a tener datos, ¿de acuerdo?, que son datos ficticios completamente, que nos van a permitir, pues eso, ver un poquito la información que podemos manejar, cómo la podemos manejar y en el momento de pues gestionar, ¿no?, con esta herramienta, ver cómo se van relacionando dichos datos. ¿De acuerdo? Tenemos aquí pues diferentes datos, como podéis comprobarlos, es bastante pues eso, ficticio en ese sentido. Bien, lo primero que vamos a ver, disculpad, aquí, un momentito, aquí, vale, que no me deje nada. Vale, lo primero que tenemos que pensar es qué buscamos, ¿no?, con la integración de SharePoint y Dynamics 365 Sales, ¿de acuerdo? Lo que buscamos es básicamente almacenamiento de archivos y documentos. Es decir, lo que estamos trabajando, Dynamics 365 Sales, ¿de acuerdo?, es un gestor de contactos. Básicamente lo que estamos gestionando es una base de datos, ¿de acuerdo?, donde nosotros vamos a almacenar nuestra información, tanto sean cuentas, sean contactos, sean oportunidades comerciales, ¿de acuerdo? Son registros que nosotros vamos a tener en estas
en esta herramienta, ¿de acuerdo? Para gestionar nuestra agenda comercial, en principio. La podemos utilizar para más cometidos, pero vamos, el principal es la agenda comercial que podamos tener y las oportunidades comerciales que tengamos y cómo gestionarlos y cómo se relacionan tanto cuentas, contactos y oportunidades, así como otros registros. Voy a intentar ir un poquito rápido, ¿de acuerdo? Para ir viendo cómo podemos, o sea, para ir agilizando esta media horita que tenemos, este tiempo más reducido que tenemos, e ir viendo toda la materia. Entonces, como estaba comentando, básicamente tenemos esta base de datos donde almacenamos dichos registros. Es decir, tenemos una base de datos reducida, básicamente porque los registros que estamos creando dentro de la herramienta, ¿de acuerdo? Ocupan un peso, o sea, ocupan un espacio muy chiquitito. Estamos hablando de kilobytes, es decir, espacios muy ligeros, o sea, pesos muy ligeros donde podemos gestionar muchos registros de una manera bastante cómoda. Claro, nosotros también podemos almacenar otro tipo de archivos, otro tipo de documentos, como pueden ser PDFs, pueden ser PowerPoints, pueden ser fotos, etcétera, etcétera. Pero claro, estamos hablando ya que empezamos a hablar de megabytes, empezamos a hablar de 3, 25, 50, 500 megabytes. Por tanto, esos espacios que tenemos para dichos registros, que son reducidos, los vamos a copar en un tiempo muy reducido, cosa que no queremos. Por lo tanto, necesitamos de otros espacios que nos permitan gestionar esa información más voluminosa de una mejor manera. No solo eso, sino que el espacio propiamente dicho de la base de datos del propio CRM es más caro que el espacio que tenemos en otras herramientas con las que nos podemos sincronizar. SharePoint, en este caso. Por lo tanto, es más interesante almacenar dichos archivos y documentos en una herramienta que podamos sincronizar que en la propia base de datos. Vamos a ganar en velocidad y vamos a ganar en espacio y a fin de cuentas no vamos a ganar en ahorro económico a la hora de gestionar nuestro espacio digital. En ese sentido. Como os estaba comentando, los porqués son porque el espacio es mayor. Básicamente en SharePoint estamos hablando que el espacio de almacenamiento mínimo por defecto por usuario es 1 terabyte en lugar de los pocos gigas que podemos tener dentro de los espacios que nos ofrece Dynamics 365 Sales en cuanto a la base de datos del propio CRM. Es más barato, básicamente porque CRM está dirigido a gestionar una serie de registros, mientras que SharePoint está dirigido a otra serie de archivos, otra serie de documentos. Y no solo eso, sino que además realmente el factor diferenciador es que CRM gestiona registros de cuentas, contactos y oportunidades, es decir, registros comerciales, mientras que SharePoint gestiona documentos. Es decir, a SharePoint, grosso modo, no le puedes poner a gestionar estos registros comerciales y a CRM no está diseñado, es decir, no le puedes poner a gestionar documentos. Cada herramienta tiene sus funcionalidades específicas que van a hacer que el usuario trabaje de una mejor manera en este sentido. Por lo tanto, con estos propios, utilizamos este gestor de documental para gestionar nuestros archivos y nuestros documentos. Vale, una vez dicho esto, de acuerdo, lo que vamos a proceder es a la configuración de la integración que tenemos con Dynamics 365 Sales con SharePoint. En primer lugar, tenemos unas necesidades previas, ¿no? que necesita cualquier usuario para configurar dicha sincronización. La primera es un rol, ¿de acuerdo?, de Sales Professional Manager o de administrador del sistema. Es decir, nosotros podemos acceder a la herramienta, pero mientras no tengamos un rol definido que nos permita realizar estas configuraciones, nunca podremos realizarlo. Una comparación, ¿de acuerdo?, es que un soldado raso cumpla, o realice las tareas de un general. No es posible. Hasta que no tengamos ese rol, ese rango, ¿de acuerdo?, no vamos a poder configurar la herramienta en este aspecto.
Además del rol de seguridad, necesitamos una suscripción a Microsoft 365, una licencia de Dynamics 365/6, bien sea profesional, bien sea Enterprise. Es decir, si no tenemos licencia no podemos acceder, si cuando una vez podemos acceder necesitamos ese rol y ya podemos configurarlo. No solo eso, sino que también necesitamos, como parece lógico, una suscripción a SharePoint Online, ¿de acuerdo? Esta suscripción a SharePoint suele venir incluida en las diferentes licencias de Dynamics 365. Habría que revisar pormenorizadamente en qué licencias puede que no esté, ¿de acuerdo? Por si hubiese que adquirir alguna otra licencia de Office 365, ¿de acuerdo? Que incluyese para poder acceder a dicha herramienta, a SharePoint en este caso. Una vez tenemos estas tres necesidades cubiertas, estas tres necesidades iniciales cubiertas, ¿de acuerdo? Lo que vamos a realizar es la configuración. Para ello, lo primero que necesitamos es venirnos a SharePoint, ¿de acuerdo? Esta es la pinta que tiene SharePoint. Vamos a navegar poquito por aquí, pero necesitamos, en primer lugar, crear un sitio, es decir, un almacén donde volcar todos los documentos, ¿de acuerdo?, que generemos o que carguemos desde Dynamics 365/6, desde el CRM. En vez de decir Dynamics 365/6, voy a decir directamente CRM, así ahorro un poquito de tiempo. Entonces, lo primero, vamos a crear un sitio, ¿de acuerdo? Tenemos dos opciones. En este caso está en inglés, pero vamos, habría, básicamente porque es un entorno de, como he comentado antes, es un entorno de pruebas, ¿de acuerdo? Es un entorno de demo. Entonces, lo que vamos a tener es, en algún punto vamos a tener en inglés y que no esté traducido. En ambientes reales sí que lo tendríamos traducido perfectamente al castellano, pero en este caso pues lo tenemos de esta manera. Entonces, podemos crear un sitio de comunicación o un sitio de equipo. En este caso voy a crear un sitio de equipo, básicamente porque me ofrece las opciones que a mí más me interesan para el ejemplo que vamos a crear a continuación, ¿de acuerdo? Creamos este sitio de equipo y lo vamos a llamar, ¿de acuerdo? En este caso, para que sepamos que, o sea, para qué sirve este sitio y que lo tengamos controlado dentro de nuestros sitios de SharePoint, ¿de acuerdo? En la descripción. ¿De acuerdo? Podemos darle esta información para tener nuestro sitio ya localizado en nuestro SharePoint y que podamos acceder a él en cualquier momento. Esto es importante también conocer si tenemos un sitio público o un sitio privado. Las diferencias pueden parecer lógicas, ¿de acuerdo? Un sitio público, básicamente un sitio donde pueden acceder todos aquellos usuarios que tengan acceso a SharePoint, ¿de acuerdo? Todos aquellos usuarios de la organización. Mientras que privado es aquel sitio, ¿de acuerdo?, que necesitas identificarte para entrar. Es decir, no todo el mundo puede entrar, sino que solo pueden entrar una serie de usuarios o una serie de personas que nosotros decidamos. Voy a elegir la opción de público, ¿de acuerdo? Básicamente, voy a dejarlo abierto para poder verlo. Básicamente por lo siguiente, si hacemos un público, todo el mundo puede acceder, ¿no? Todo el mundo que pueda acceder a SharePoint de la organización puede acceder a dicho sitio. ¿Por qué no elijo privado en este caso particular? Porque necesita una configuración añadida. Es decir, necesitamos identificar quién puede o quién no puede acceder a dicho sitio. Pero esto ya es una configuración de SharePoint y a mí lo que me interesa es ver esta sincronización entre CRM y SharePoint. Por tanto, público es la más sencilla de las dos opciones, pero que sepamos que existen ambas opciones por si en algún momento queremos pues, configurarlo de una manera o de otra, en función de las necesidades que tengamos. Le damos a público. Inglés lo voy a dejar tal cual. Básicamente podemos elegir el idioma que nosotros queramos, ¿de acuerdo? Entre una amplia variedad de idiomas. Básicamente lo dejo en inglés por si hay alguna complicación, ¿no?, a la hora de configuración, porque tanto CRM como SharePoint tienen un idioma de configuración base. En este caso, al ser un entorno de demo, sé que me estoy repitiendo un poquito, pero vamos, es el idioma inglés, por tanto lo vamos a dejar así para que no haya complicaciones en dicha configuración y no nos la tumbe en este sentido. Le damos a siguiente.
podríamos añadir diferentes propietarios y miembros. En este caso no queremos añadir ninguno, ya que es un sitio público, y le damos a finalizar. Por lo tanto, ya tenemos nuestro sitio creado de almacenamiento. En este caso voy a duplicar y me voy a venir a SharePoint. Y aquí tenemos almacenamiento. Y esto es importante, voy a copiarme el vínculo porque esto es lo que vamos a utilizar en el futuro para configurar dicha sincronización. De acuerdo. Una vez tenemos nuestro sitio de SharePoint, ¿de acuerdo? Tenemos nuestro sitio que podemos configurar a nuestro antojo. No voy a entrar en estas configuraciones, sino que directamente me voy a venir otra vez a CRM. ¿Qué pasa en CRM? Me voy a venir a la configuración, ¿de acuerdo? Configuración avanzada. Y ya me voy a venir aquí a administración de documentos. ¿Vale? Aquí en administración de documentos, lo primero que tengo que hacer es habilitar la integración de SharePoint basada en el servidor. ¿De acuerdo? Básicamente porque aquí lo que estamos haciendo es tender el puente entre CRM y SharePoint. Decirle que esta aplicación este tenant de CRM está sincronizado con SharePoint. La aplicación de Dynamics 365 está sincronizada con SharePoint. De esta manera podemos seguir tendiendo puentes entre ambas aplicaciones para gestionar nuestros documentos. Vale. Una vez estamos aquí, habilitamos dicha integración. Perdón. Habilitamos dicha integración y aquí nos va a salir un asistente, ¿de acuerdo? Va a cargar dicho asistente y en este asistente lo que vamos a ir es siguiendo todos los pasos que nos va a ir indicando para poder establecer dicha conexión y a partir de ahí pues ya trabajar con la integración, ¿de acuerdo? A veces le cuesta un poquito, ¿de acuerdo? Ya ha cargado, perfecto. Nos pone pues un pequeño aviso, ¿no? Podemos llevar a cabo acciones en SharePoint, en la barra de comandos, los documentos de SharePoint, no se requiere ninguna instalación, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es básicamente información que nos va a dar la propia herramienta. Le damos a siguiente y una vez le damos a siguiente ya empezamos con dicho asistente. En este caso nos permite elegir si es una integración online o es una integración local. Online es online, local es on-premise. ¿De acuerdo? Básicamente, si lo vamos a sincronizar con un servidor online o lo vamos a sincronizar con un servidor local. Difiere un poquito la configuración, pero es extraño localizar ya gente que esté trabajando on-premise o en servidores propios en tema de CRM, ¿de acuerdo? Con todas las actualizaciones que ha habido. Pero sí que vamos a trabajar normalmente con online. De hecho, en este caso es online porque estoy trabajando completamente en la nube. Por lo tanto, selecciono online y le doy a siguiente. ¿De acuerdo? Aquí sí que nos van a pedir más datos. Vamos a seguir con dicha configuración y a partir de ahí es cuando vamos a ir trabajando. En este caso, ya nos pide la URL. Esto es lo importante y es por lo que yo he cogido la dirección URL. Básicamente, me he venido aquí a la página principal, botón derecho y copiar vínculo. Lo podemos hacer desde cualquier navegador. No solo eso, sino que aquí vemos que termina en almacenamiento, que es el sitio donde estamos trabajando, ¿de acuerdo? Y aquí tendríamos exactamente la misma dirección, excepto por esta pequeña variable que nos indica que es en inglés. No hay más. Entonces, aquí, disculpad, nos venimos, copiamos y ya tenemos nuestra URL. ¿De acuerdo? Si le damos a siguiente, que es lo que acabo de hacer, está validando dicho sitio, ya nos lo ha validado y ya tenemos esta validación, ya tenemos el puente creado en este aspecto. Le damos a finalizar y ya tenemos creada nuestra configuración. No solo eso, sino solo eso. Tenemos creada dicha configuración. Ahora lo que tenemos que hacer es configurar dicha integración, ¿de acuerdo? Para ver en qué entidades vamos a poder disfrutar de dichas funcionalidades que tenemos en cuanto a, la sincronización con SharePoint. Sí. Entonces, para configurar dicha administración de documentos, lo que tenemos que hacer es venirnos a configuración de administración de documentos. A partir de aquí, sí que nos va a señalar
todas las entidades donde podemos trabajar. Realmente podemos trabajar en todas las entidades que nosotros queramos, como si marcamos todas las entidades y podemos cargar documentación en todas las entidades que estén creadas dentro del CRM. Pero realmente lo que nos va a interesar es seleccionar todas aquellas entidades donde nosotros realmente vamos a trabajar. Por ejemplo, cuenta y contacto y oportunidad es un ejemplo muy clásico, ¿no? Y bastante lógico. Entonces, como veis, hay diferentes entidades marcadas. Voy a desmarcar todas, ¿de acuerdo? Y vamos a seleccionar única y exclusivamente cuenta, contacto y oportunidad. Por tanto, vamos a buscar por aquí, a ver, contacto, cuenta tiene que estar por aquí y luego ya oportunidad. Aquí. Y aquí nos va a indicar el sitio de SharePoint donde queremos crear dicha estructura de carpetas. ¿De acuerdo? De estructura de carpetas me refiero. Cuando seleccionamos una entidad, ¿de acuerdo? Directamente esta sincronización que acabamos de configurar, que ahora tenemos aquí el botón de integración con OneNote, la configuración que acabamos de, la sincronización, perdón, que acabamos de activar, lo que va a hacer es, cuando le demos a siguiente y a finalizar, va a crear carpetas dentro de este sitio donde nosotros vamos a almacenar la información, nuestros archivos, nuestros documentos, etcétera. Con vuestro permiso, cierro ya esto. Perfecto. De acuerdo, vamos a crear estas carpetas. No solo eso, sino que nosotros también podemos crear otros, podemos indicarle otros sitios de SharePoint aparte del sitio por defecto, que es el que hemos creado aquí. ¿De acuerdo? El sitio por defecto que hemos creado o que ya tuviésemos creado. Entonces, lo que vamos a decirle es el sitio, en este caso por defecto, por hacerlo más sencillo, pero que sepamos que podemos añadirle otros. Ojo, tenemos que añadirle otros sitios, ¿de acuerdo?, que hayamos configurado previamente como sitios de SharePoint donde poder enviar estos documentos. Esto lo tenemos que hacer desde aquí, desde sitios de SharePoint. De hecho, si entro, únicamente lo que me va a señalar es el default site. Pero si generase sitio 1, sitio 2, sitio N, ¿de acuerdo? Podríamos seleccionarlos. Eso sí, tendría que ser un sitio válido. No valdría cualquier sitio para poder... O sea, si yo tengo un sitio por aquí que me ha apetecido, no puedo coger esta URL y configurar aquí que esta información de oportunidades, cuentas y contactos la envíe allí, sino que tiene que ser un sitio que Dynamics 365, que el CRM sepa que es válido. En este caso, voy a poner exactamente el mismo sitio y le voy a dar a siguiente. Y este paso es muy importante. Disculpad un momentito, me vuelvo a donde estábamos. Perfecto. Y este es importante. ¿Por qué es importante? Aquí nos está diciendo que la URL es una URL válida, lo que estábamos hablando ahora, y que aquí tenemos que seleccionar una estructura de carpetas, ¿de acuerdo? Como he comentado, cuando creamos estos puentes, tenemos estas carpetas. Es decir, si ahora le hiciésemos a siguiente, crearía una carpeta para cuenta, una carpeta para contacto y otra para oportunidad. Pero si yo baso en la entidad dicha estructura de carpetas, la puedo basar en cuenta o en contacto, lo más cómodo es basarlo en cuenta de la empresa para el contacto y de esos contactos, esas cuentas también tienen oportunidades, esos contactos tienen oportunidades comerciales. Pero vamos, lo que nos interesa es que basado en esta entidad lo que hace es una jerarquía de carpetas, ¿de acuerdo? De esta manera las carpetas están anidadas unas dentro de otras y por tanto podemos tener más ordenado, si cabe, nuestro SharePoint, nuestra documentación dentro de nuestro sitio de SharePoint que hemos elegido para este almacenamiento. ¿De acuerdo? Como bien dice aquí debajo, sería el sitio de SharePoint, cuenta, nombre de la cuenta, nombre de la entidad, nombre del registro. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuenta, el nombre de la cuenta, que sería la que fuese, contacto en este caso y el nombre del contacto. ¿De acuerdo? Entonces aquí le vamos a dar a siguiente, le cuesta un poquito, pero ahora nos creará la estructura de carpetas. Tiene que validarnos dicha estructura de carpetas. No solo eso, sino que además nosotros en los registros de cuentas, de contactos y de oportunidades vamos a ver una pestaña en los formularios cuyo título es archivos.
a partir de esa pestaña de archivos, tenemos un grid debajo, que ahora lo vamos a ver, mientras se carga esto, o sea, cuando se cargue esto, perdón, donde podremos generar nuestra propia documentación o cargar nuestra propia documentación. No solo eso, sino que a partir de dicho grid, de dicho campo, vamos a poder navegar hasta el sitio donde está almacenada dicha documentación. Por si no queremos trabajar directamente en CRM, podemos trabajar en 6. Aquí nos dice que las bibliotecas de documentos se están creando, ¿de acuerdo? En la URL que le hemos dicho y pues puede tardar un poquito, le damos a aceptar y ahora nos dirá que cuenta, contacto y oportunidad son correctos. Por tanto, le damos a finalizar y ya podemos trabajar con ello. Nos venimos aquí a cuentas y nos venimos, por ejemplo, a Eidatum Corporation. ¿De acuerdo? Como vemos, la pestaña de archivos está aquí. A ver si ha cargado ya el campo. Un segundito. A veces le cuesta un poco. Pero vamos, aquí vamos a tener un campo donde podemos generar esta documentación. Bueno, generar, crearla y cargarla. A ver, archivos ahora. Ahora. Tenemos, de hecho, nos está mostrando, como dice aquí, los documentos en el sitio por defecto 1. ¿De acuerdo? Aquí podemos crear diferentes tipos de documentos e incluso carpetas. Podemos cargar los documentos que nosotros queramos, elegimos archivos, podemos sobreescribirlos o no escribirlos. ¿De acuerdo? Y luego ya pues podemos hacer diferentes acciones. Ahora lo veremos. Voy a crear un documento de Word únicamente que le vamos a llamar prueba sincro. Vamos a guardar y a partir de aquí pues ya nos abre, como estamos trabajando en un navegador, pues nos abre Word Online. Está tardando un poquito en cargar, pero ya tenemos nuestro documento creado. ¿De acuerdo? Y aquí ya pues podríamos escribir, trabajar, etcétera, etcétera. Vale, cerramos documento y ya lo tenemos aquí. ¿Qué pasa? Que lo hemos creado en Eidatum Corporation, ¿de acuerdo? Aquí si fuésemos directamente a la carpeta, lo veríamos en, perdón, lo veríamos en la carpeta como archivo, ¿no? Pero a mí lo que me interesa es ver también en los, como hemos creado en cuenta, contacto y oportunidad, los registros anidados dentro de esa carpeta. Por tanto, nos vamos a venir aquí a contacto principal y nos vamos a crear dicho archivo también únicamente para que lo podamos ver. Vale, aquí tenemos archivos, Word, y le damos prueba de contacto. Cerramos esto porque ya nos ha creado, ¿de acuerdo? Y aquí nos vamos a ubicación de documentos. Perdón, aquí en abrir ubicación, nos venimos y ya lo tenemos. ¿De acuerdo? Esto es importante porque es cuenta, que es donde lo ha creado, Eidatum Corporation Sample. Esto sí que es interesante comentarlo, que nos muestra también el GUID, el ID que tiene la propia herramienta para este registro. Esto no se puede cambiar. Esto sí que es un estándar que tiene la propia herramienta, que no solo pone el nombre, sino que también nos indica el ID. Ahora voy a entrar con esto, pero como vemos es cuenta, el nombre de la cuenta, el registro asociado, que es contacto, y René Valdés, el nombre del contacto, ¿de acuerdo? De esta manera tenemos todo perfectamente organizado, ¿de acuerdo? Y podemos ir hacia adelante, que tenemos nuestro documento de prueba signo, o sea, hacia atrás o hacia adelante, como podemos estar comprobando en este momento. Una de las preguntas que pueden surgir es que si esto puede influir a la hora de buscar estos documentos. No va a influir porque también es un buscador por palabras, ¿de acuerdo? Por tanto, si buscamos Eidatum Corporation, nos va a aparecer. Si buscamos René Valdés, va a aparecer. No tenemos que escribir René Valdés y toda esta retahíla de números y letras, sino que directamente nos lo va a encontrar en este aspecto. Eso sí, vamos a tener este GUID, este ID del propio CRM para trabajar con ello. Esto básicamente es lo que es la sincronización con SharePoint. ¿De acuerdo? Y cómo la hemos configurado. Una de las preguntas que también puede salir dentro de las configuraciones
es si podemos escoger otra estructura de carpetas, ¿de acuerdo? Una estructura de carpetas que nosotros ya tengamos. Esto no puede ser así. Y me explico. No se puede utilizar una estructura de carpetas previa que nosotros hayamos creado, nosotros como usuarios hayamos creado, básicamente porque CRM crea su propia estructura de carpetas. Siempre. Es decir, bien sean cuentas, bien sean contactos, bien sean oportunidades o bien sea la entidad donde nosotros estemos trabajando, va a crear su propia estructura de carpetas sobre el sitio de SharePoint que nosotros le indiquemos. Puede ser un sitio principal o un sitio muy secundario, ¿de acuerdo? Puede haber diferentes sitios donde queramos incluir dicho almacenamiento, pues lo podemos incluir, pero siempre va a crear su propia estructura de carpetas. Nunca podremos decirle a CRM, ¿de acuerdo?, cómo crear nuestra estructura en base a lo que ya hayamos creado nosotros. Esto es importante de conocer. Lo mismo que hemos dicho, los sitios de SharePoint, podemos cambiar de sitio de SharePoint y tener diferentes sitios donde poder almacenar dicha documentación. Es algo tedioso de configurar y además también porque se tiene que hacer de manera manual, es decir, ubicación de documentos, tenemos que seleccionar en qué documentación, en qué sitio, aquí solo tenemos el default site, pero si tuviésemos varios sitios, tendríamos que seleccionar, cargar la documentación y ya trabajar. Esto ya en función de las necesidades de cada uno, pues podemos utilizar diferentes sitios, un único sitio, sitios privados, sitios públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Las combinaciones son muchas y las necesidades también. Por tanto, siempre hay una combinación de configuraciones para cada necesidad. Más cosas que que no se me queden en el tintero. Sí, lo que hemos hablado antes también, ya para terminar, la diferencia entre OneDrive o SharePoint, ¿de acuerdo? En esencia, ambos son almacenes de documentos, ¿de acuerdo? OneDrive, todos los conocemos, o el Drive de Google, que es un poco lo que más podemos manejar, pero realmente son almacenes de documentos. ¿Cuál es la diferencia, entonces, entre utilizar OneDrive y SharePoint? ¿De acuerdo? OneDrive. Si nosotros utilizamos OneDrive para la empresa, ¿de acuerdo? Cada vez que carguemos los documentos, que un usuario cargue dichos documentos en el registro de cuentas, contactos, etcétera, ¿de acuerdo?, lo cargará en su OneDrive personal. Es decir, yo, Santiago, cargo en René Valdés algo en mi OneDrive, o sea, en el OneDrive, y lo voy a cargar en mi OneDrive personal, donde nadie puede acceder. Si yo quiero que alguien vea dicha documentación, pues tengo que bien compartir dicha carpeta de OneDrive o bien dicho documento. Entonces, tenemos que compartir la información en dos pasos, ¿de acuerdo? No solo eso, sino que OneDrive, como hemos dicho, es un almacén en el más amplio sentido de la palabra. Es decir, nosotros tenemos un espacio que podemos organizar como nosotros queramos, con carpetas, con una estructura de carpetas, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos un buscador por palabras bastante escueto. Pero, claro, la diferencia con SharePoint radica en que SharePoint es un gestor documental. Es decir, tienes muchas más opciones de búsqueda y de gestión de dichos documentos, sitios, carpetas, subsitios, subcarpetas, etcétera, 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 que nos pueden ayudar de una mejor manera a gestionar dicha documentación. No solo eso, sino que los sitios que estemos creando, bien sean públicos o privados, pueden ser accedidos por muchos más usuarios de los que pueden acceder a nuestro OneDrive personal o a la carpeta que nosotros hayamos seleccionado para compartir en OneDrive la información que hayamos cargado en los registros. Por lo tanto, la sincronización con SharePoint es bastante más directa a la hora de trabajar colaborativamente con el resto del equipo. Creo que no me dejo nada. Disculpad un momentito. No me dejo nada porque esto es lo último que teníamos que ver. Ya disculparéis un poquito las prisas, ¿no? Pero es bastante extenso lo que tenemos que ir comentando. Pero vamos, básicamente
Eso que os quería comentar, todo lo que es la sincronización de SharePoint y todo lo que es OneDrive también, porque es otra de las preguntas que pueden surgir en este aspecto, ya que ambos, como hemos visto, funcionan como almacenes de dichos documentos. Por mi parte, nada más. Agradeceros muchísimo vuestra atención y nada, muchas gracias por haber asistido esta mañana a este webinar. Vale, muchas gracias, Santiago. Muchas gracias a todos. Deciros, ahora os saltará una pequeña encuesta que si nos la rellenáis nos hacéis un gran favor y nos ayudará a mejorar de cara a los siguientes webinars. Así que, bueno, los dicho, muchas gracias a todos y que tened un buen día.